Queridos y queridas estudiantes de octavo básico, hoy vamos a comenzar con la cápsula de retroalimentación de las fichas número 12 y 13 que ustedes trabajaron y la cual fue evaluada en una prueba. Hoy vamos a trabajar la construcción de la América mestiza y el movimiento de la Ilustración. Les habla la profesora Marlene Ríos. Esta cápsula va dirigida a octavo básico y el objetivo de la clase es poder retroalimentar los contenidos sobre la construcción de la América mestiza y el desarrollo del pensamiento ilustrado a través del análisis de las preguntas más descendidas de la evaluación, siempre con una mirada crítica y reflexiva frente a los contenidos. Esta cápsula está dirigida para el día miércoles 21 al viernes 23 de octubre y corresponde a la semana 21 de trabajo pedagógico. Como lo muestran ambas imágenes, la primera imagen va a mostrar el tema de la construcción de esta América mestiza, de esta América en la cual se relacionan los aspectos de los pueblos originarios con lo impuesto o lo traído por parte de la América española, o sea, del Imperio español. Y por otro lado, ya la segunda imagen hace relación a los salones en donde se discutían las temáticas políticas, sociales y económicas por parte de los ilustrados. No olvides tener a mano todos los materiales que necesites para esta clase. Sería muy importante que constaras con la prueba o con un cuaderno en donde poder ir tomando los puntos que consideres que te costaron más durante la evaluación. Ahora bien, sin duda, los aspectos más descendidos dentro de la evaluación como nivel curso fueron las temáticas del movimiento de la ilustración que correspondía a la ficha número 13. Es importante enviarles un mensaje en el cual ustedes puedan comprender la importancia de lograr los aprendizajes, de que las evaluaciones se hagan de manera consciente, de que utilicen todos los recursos que poseen para rendir la evaluación, de hacer consultas a la profesora. ¿Ya? Durante todo el periodo no he recibido ninguna consulta por parte de los y las estudiantes de octavo básico, de algo que no entendieron, de algo que no comprendieron, o de, por ejemplo, alguna pregunta que no sepan cómo responder. ¿Ya? Ustedes tienen que seguir los protocolos, consultar a la profesora Nicole y ella les pasará mi número para que puedan hacer una consulta vía WhatsApp. Pero deben hacer si no entienden algo, porque como estamos en esta forma de entregar los conocimientos de manera remota, necesitamos ir verificando sus conocimientos y el rendimiento de la última evaluación fue bastante negativo. ¿Ya? La primera evaluación que tuvieron los resultados fueron mucho mejores y considero que cada uno de ustedes tiene las capacidades para desarrollar una buena evaluación. Vamos a trabajar las 5 preguntas más descendidas y esta es la única pregunta que tiene relación con la construcción de la América mestiza. Puede ser por distintos factores, porque las fichas anteriores también trabajaron sobre la colonia, sobre la conquista, por lo tanto es un contenido mucho más interiorizado versus el movimiento de la ilustración, que es un contenido más nuevo, en el cual es donde se focalizó principalmente el descenso en las respuestas positivas. Esta pregunta tuvo un 25% de aprobación y el contenido es sobre la construcción de la América mestiza. Acá ustedes debían leer un documento breve en el cual planteaba el tema a responder. Por lo tanto, también es una pregunta de comprensión lectora. Dice, con el arribo español en el siglo XVI, todas las poblaciones andinas vivieron una profunda transformación religiosa debido a la conquista, evangelización y extirpación de idolatrías. Así,
la religión andina sufrió profundas transformaciones y heridas debido a las campañas de erradicación de idolatrías de los siglos XVI y XVII. En la región aymara, que incluye el sur del Perú, Bolivia y el norte de Chile, la expresión sincrética de la religión tiene actualmente como vehículo ritual y mitológico formas culturales autóctonas. Entonces, en este texto y en esta pregunta que está hecha para un alumno y alumna de octavo básico, hay que ver ciertos conceptos primordiales. Habla de un proceso estructurado por parte de España, en donde lo aplicó en la conquista, aplicó la evangelización, que ya lo vimos, y esta extirpación de idolatrías, que es extirpar todo lo que tenga que ver con los componentes religiosos de los pueblos originarios. Y dice aquí que sufrió transformaciones, pero no se acabó. Eso es importante. Son acciones que se transforman, que se modifican, que se moldean, pero que no dejan de existir. Y a esas acciones se le llaman expresiones sincréticas. Y lo que nosotros trabajamos en la ficha número 12 es el sincretismo cultural. Por lo tanto, usted debe ir desarrollando la relación entre sincrético y sincretismo cultural. De aquí dice, ¿qué efectividad tuvo el proceso de evangelización en los Andes? Recordemos, desde la conquista hasta la colonización del Imperio Español en América, una de las estrategias de dominación de la población autóctona fue la evangelización, el imponer la religión católica a la población originaria de América. Es por ello que establecieron que todas las manifestaciones religiosas que escaparan al dogma católico, que se alejaran del dogma católico, de los principios del catolicismo, fueran perseguidas y comprendidas como idolatrías que debían ser eliminadas. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, los chamanes, las curanderas, los rituales, todo eso para la Iglesia Católica que venía impuesta por España, eran idolatrías. La pregunta dice, ¿se acabaron esas idolatrías? Claramente no. Dice que se transformaron, pero no se acabaron. Entonces la alternativa A dice, la evangelización se vio dificultada por la existencia de una religión presente en casi todo el continente impuesta por los incas. ¿Dice eso el texto? No, no dice que hay una religión impuesta por los incas. Dice que las religiones, por lo tanto, no. B. La extirpación de las manifestaciones politeístas hizo que la evangelización fuera efectiva, anulando definitivamente los ritos prehispánicos. ¿Se anularon definitivamente los ritos prehispánicos? No. ¿Generaron heridas? Sí. ¿Transformaciones? Sí. ¿Expresiones sincréticas? Sí. Pero no se anularon, no se eliminaron por completo. C. El proceso de evangelización no logró suprimir las religiones indígenas, muchas de las cuales sobreviven a través de nuevas formas sincréticas. Sí, alternativa correcta era la alternativa correcta C. ¿Tuvo efecto en la evangelización? Sí, pero ¿logró erradicar las religiones? No. ¿Qué es lo que hizo? Que se transformaran. D. El proceso de evangelización no tuvo efectividad ya que los religiosos fueron expulsados en 1797. Esa alternativa al tiro hay que descartarla porque en ningún momento en el texto habla de esa situación. Por lo mismo, el sincretismo cultural es un concepto que debe quedar muy en claro. Es la fusión o mezcla de elementos culturales que vienen de dos o más culturas originales. ¿De dónde se produce el sincretismo cultural en América? Desde la tradición católica del Imperio Español con las distintas religiones de los pueblos originarios. Por lo tanto, estos sincretismos van a ir variando a partir de los distintos lugares en los cuales nos encontremos dentro de la América hispana. Por ejemplo, ¿ya? No podemos pensar que el sincretismo cultural en Chile va a ser exactamente el mismo que en México o que en Guatemala.
sino que por el contrario, cada una de las zonas, cada una de las regiones va a vivir este sincretismo cultural de forma distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los distintos territorios de la América poseían una gran cantidad de culturas diversas, de pueblos originarios, de civilizaciones diferentes. ¿Ya? Esta mezcla resulta en el nacimiento de productos culturales nuevos, distintos a la cultura madre, tanto indígena como hispana. Ejemplo, la religión. En el campo espiritual religioso, las tradiciones católicas se fusionaron intensamente con las indígenas. ¿Cómo lo hicieron? Principalmente a través de diversas manifestaciones artísticas, ya sean arquitectónicas o mediante los carnavales en toda América o la ritualidad en sí misma. Y acá, como ejemplo del sincretismo cultural religioso, tenemos la celebración de la Tirana y de los carnavales andinos, en los cuales mezcla las tradiciones religiosas católicas con las tradiciones indígenas. Y, por ejemplo, esta manifestación de esta pintura, en donde relaciona a la Virgen, pero esta es una Virgen mestiza, esta es una Virgen latina, ¿ya? Y que toma símbolos católicos y símbolos de los pueblos originarios, como por ejemplo el maíz, el águila, ¿ya? Que son propios de México. Ahora vamos a la pregunta número 12, que fue la segunda con el menor porcentaje de logro. Tiene un 33% del logro y el contenido referente al movimiento de la Ilustración. La pregunta número 12 decía, el origen social de la Ilustración se encuentra en... Y acá debemos tener en claro que la pregunta está específicamente dirigida al área social. Por lo tanto, cuando hablamos de aspectos sociales, ¿a qué aspectos hacemos referencia? ¿Puedo decir la monarquía? No, porque eso es político. Entonces tengo que aprender a diferenciar lo social de lo político y lo social de lo económico. ¿A qué aspectos hacemos referencia cuando hablamos de lo social? Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para formar una comunidad, ¿ya? Por eso la imagen que se presenta aquí es una imagen actual, no es de la época del movimiento de la Ilustración, en la cual se muestra un grupo de personas circulando por la vía pública, porque estas interacciones son las que forman una comunidad, son las que forman una sociedad, ¿ya? Claramente, las personas, si nosotros pusiéramos fotos de personas caminando por la vía pública en distintos lugares del mundo, nos daríamos cuenta que son sociedades bastante compuestas de forma bastante distinta. ¿Frente a qué temáticas se desarrolla lo social? Frente a los estamentos en la época que estamos estudiando o clases sociales en la actualidad, sobre las ciencias sociales, la historia, la psicología, la antropología, sobre las obras sociales, ¿ya? El apoyo, la solidaridad, la asistencia social, cómo se generan redes de ayuda social, las manifestaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El área social es un área bastante amplia porque involucra a la interacción de la comunidad. Ahora bien, a partir de eso, debemos comprender que la época en la cual nosotros estamos estudiando es una época en la que todavía estaban las monarquías absolutas en el poder. Por eso el movimiento de la Ilustración es un movimiento que critica esas monarquías. Ahora, la alternativa dice, el pueblo. Ellos estaban cansados de los abusos cometidos por los nobles. Pero, ¿qué pueblo? ¿Qué se entiende por pueblo? Porque dentro de los estratos sociales no privilegiados, que se podría entender como pueblo, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre el campesino pobre y el burgués rico. Por lo tanto, la alternativa A no es correcta. B.
Los burgueses, cansados de tener el prestigio económico, buscaron la forma de levantarse contra las monarquías para tener poder político. La alternativa B es la correcta porque el grupo social de la burguesía era un grupo que tenía mucho poder económico, eran los grandes comerciantes, los grandes banqueros. Sin embargo, como no venían de la nobleza, sino que habían logrado su riqueza en función del trabajo, no eran del grupo privilegiado y por lo tanto no podían optar al poder político. Por lo tanto, este estamento social es el que va a venir a defender y a profesar esta ilustración. C. La monarquía. Esto debido a que tuvieron que adaptarse a las nuevas ideas de los ilustrados. Esa alternativa no es correcta porque cuando estamos hablando de los sistemas monárquicos estamos hablando del origen político, no social. D. Los científicos que buscaban obtener más recursos para experimentar y crear nuevos objetos o productos, tampoco, porque eso no es necesariamente social, sino que eso puede ser del área de las ciencias sociales, pero no es la base, no es el origen, sino que es una consecuencia. ¿Ya? El origen es esta burguesía que quiere poder político y no la tiene, ¿ya? Y que por esta burguesía, que es principalmente económica, va a buscar el desarrollo científico para mejorar los medios de producción, pero como consecuencia no es el origen social de la ilustración. A modo de ejemplo, acá tenemos la pirámide de la época del antiguo régimen de la monarquía absoluta, y si nosotros nos damos cuenta, hay una división entre los privilegiados y los no privilegiados. ¿Quién eran los privilegiados? Claramente el monarca absoluto y la familia real, el alto clero, que eran los altos cargos de la iglesia, y la nobleza de la corte, que muchas veces vivían con los reyes, y la nobleza propiamente tal, que eso se entregaba a partir de lazos sanguíneos. Y los no privilegiados tenían a la burguesía y al bajo clero, a los sacerdotes del pueblo, a los grandes comerciantes y a las clases populares, urbanas y campesinas, ya sean los artesanos, los campesinos, los personales del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había esta división social a partir de estamentos y en este caso, por ejemplo, la burguesía estaba dentro de los no privilegiados. Y como no privilegiado, no iba a poder participar de la política. ¿Qué es lo que dice este movimiento de la Ilustración? Este movimiento de la Ilustración nos dice que socialmente todos somos iguales. Y como todos somos iguales, todos deberíamos tener las mismas oportunidades y el mismo acceso a la política. Y no estar restringido a pequeños estamentos, comprendiéndose que el grupo de los privilegiados era la minoría de la población. Ahora bien, la tercera pregunta más descendida es la pregunta número 13, que tiene también un 33% de logro y el contenido es referente al movimiento de la Ilustración. La pregunta dice lo siguiente. La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. Esta cita pertenece a Rousseau y hace alusión a la igualdad, al deísmo, a la libertad o al amor por la naturaleza. A partir de esto, debemos comprender que hay ciertos valores que profesa el movimiento de la Ilustración y que después lo vamos a ver en la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y hasta en la independencia de Chile, que son la igualdad, la libertad y la fraternidad. En relación a la igualdad, la sociedad debe comprender que todas las personas nacen iguales, por lo tanto somos iguales. La igualdad se manifiesta ante la igualdad ante la ley. Eso es importante. ¿Cuál es la forma más pura de poder establecer esta igualdad? Es que todos sean iguales ante la ley. Y eso se logra a través de la creación de constituciones. La constitución, que es una palabra que está muy presente hoy día en el imaginario chileno,
debemos comprender que estas constituciones es donde se encuentran las leyes escritas. Desde el momento en que una ley pasa a ser escrita, ya oficialmente es igual para todos. Antes de este periodo, las leyes eran principalmente basadas en las costumbres, en las tradiciones, ¿ya? Por lo tanto, cada costumbre y cada tradición podía cambiar dependiendo de cómo se explicara. Luego habla de la libertad. La sociedad y las estructuras políticas deben comprender que todas las personas nacen libres y a partir de esa libertad cada uno va tomando decisiones sobre su vida y futuro. Se liga principalmente a los aspectos de la libertad política y de la libertad económica. El próximo año lo vamos a estudiar como el liberalismo, ¿ya? Y aquí debemos comprender que la libertad política significa, por ejemplo, poder votar por un representante y no que se imponga un rey. Y la libertad económica es poder comercializar con quien yo quiera y no con quien la corona me lo permita. Y el tercer punto es la fraternidad, en la cual busca establecer lazos comunitarios, ya comprender que las comunidades deben ser empáticas, deben apoyarse entre sí mismos, deben actuar con hermandad, ayudando a quienes tienen problemas, dándole una mano al que lo necesita. Y dentro de los derechos destacados por la Ilustración, dice aquí la igualdad ante la ley, todos nacen libres e iguales en derechos y en deberes. La igualdad civil, todos tienen derecho a elegir y ser electos a cargos públicos. Y la libertad para expresar o imprimir las opiniones políticas, creencias que cada quien tuviese. La Constitución no solo debió organizar el Estado, sino reconocer y garantizar los derechos individuales de las personas. Entonces, a partir de esto, debemos comprender que la alternativa correcta era la de la igualdad, porque cuando habla de costumbres, está hablando de cierta forma de normas, ¿ya? Lo importante es que el movimiento de la Ilustración dice que las normas deben ser escritas para ser aplicadas, porque una costumbre es solo una forma de sometimiento. Ahora, la cuarta pregunta a trabajar es ¿cuál es la importancia que le dan los resultados, los ilustrados, a la naturaleza? Esta pregunta también tiene 33% de logro y como contenido es el movimiento de la Ilustración. Dentro de las características del movimiento de la Ilustración encontramos la creencia en que la naturaleza, la cual es admirada por el hombre, que encuentra en ella todas sus respuestas. O sea, nos dice que para los ilustrados la naturaleza es muy importante porque a partir de ella el hombre, a partir de la razón, puede encontrar las respuestas a los fenómenos que considera inexplicables o difíciles de comprender. ¿Cómo se logran las respuestas por parte de la naturaleza? A través de la experimentación y la aplicación del método científico. Eso es muy importante. La naturaleza me da la respuesta. ¿Cómo logro la respuesta? A través de la experimentación con ella. Por lo tanto, la alternativa A nos dice, ¿es la fuente de la vida? Sí, pero hay una valorización por la naturaleza, por el estado de naturaleza, en el cual los ilustrados dicen que desde el momento en que la sociedad integra la naturaleza hasta se corrompe, ¿ya? Pero no es la respuesta correcta. B, solo existe en la medida en que el hombre puede utilizarla. No, porque la naturaleza es importante en sí misma, más allá de su relación con el hombre. C, es la fuente del progreso. No, la naturaleza a partir de la experimentación va a provocar como consecuencia el progreso, pero no es en sí misma la fuente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesita de la experimentación que desarrolle el ser humano, el hombre, el raciocinio. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, es el medio que el hombre tiene para experimentar. ¿Por qué es el medio? Porque la naturaleza entrega los recursos, entrega los componentes químicos, entrega las herramientas, entrega los metales, etcétera, 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 para que el hombre pueda experimentar. Y a partir de esa experimentación, dar respuesta
a las problemáticas existentes, ¿ya? Por lo tanto, a partir de la experimentación va a surgir los inventos, los avances científicos y por ende el concepto de progreso. Como muestra aquí, estos son los pasos del método científico. Dice, pregunta basada en la observación. Ese es el primer paso. ¿En la observación de qué? Del medio, ¿ya? De ese medio que nos rodea, que nos acompaña a diario. Cuando hago la pregunta, tengo que investigar, tengo que buscar información. Cuando obtengo la información necesaria, formulo una hipótesis, que es un planteamiento que puede dar una posible solución al tema en estudio. El punto es que esta hipótesis debe ser experimentada, ¿ya? Y al momento de experimentar hay dos pasos. Si el experimento sale bien, se analizan los datos, pero si el análisis de los datos sale negativo, es una obligación mejorar o rechazar la hipótesis y volver a experimentar, ¿ya? Eso significa que no necesariamente cada vez que nosotros investiguemos, veamos un problema, si formemos una hipótesis, vamos a tener resultados positivos, sino que por el contrario, muchas veces a partir de la experimentación nos vamos a equivocar, vamos a tener que modificar la hipótesis, vamos a tener que a lo mejor rechazar la hipótesis y crear una nueva, para luego poder analizar los datos y sacar conclusiones. Para cada uno de ustedes que a lo mejor tiene un espíritu científico, debe comprender que muchas veces va a tener que equivocarse para lograr el objetivo en cuestión. Y la última pregunta dice, en relación a las críticas al antiguo régimen por parte de la Ilustración, ¿es posible afirmar que? Esta pregunta tiene un 36% de logro y el contenido es el movimiento de la Ilustración. En primer lugar, debemos comprender qué es el antiguo régimen, ¿ya? Y el antiguo régimen hace referencia a la edad moderna y al desarrollo de los sistemas políticos, principalmente las monarquías absolutas o monarquías nacionales, ¿ya? Por lo tanto, cuando cada vez que salga que la Ilustración critica el antiguo régimen, es que está criticando a los sistemas monárquicos, ¿ya? ¿Por qué el movimiento de la Ilustración estaba en contra del antiguo régimen? Primero porque lo acusaba de negar la participación política de la mayoría de la población. Nosotros vimos que había una pirámide estamental y que la mayoría de la población no podía participar, sino que solo los grupos privilegiados, que eran la nobleza y el alto clero. Por lo tanto, la Ilustración dice, ¿por qué tiene que haber un rey con tan pocas personas que participen políticamente versus la mayoría de la población que está sumida en la pobreza, que no puede participar políticamente, que no puede tomar decisiones y por lo tanto no puede progresar? ¿Qué dice la Ilustración? Que es necesaria la formación de un sistema basado en la igualdad y en la libertad ante la ley. Este sistema monárquico debe ser modificado. Dice, el poder no puede recaer en una sola persona, en este caso el rey, sino más bien debe estar dividido en poderes del Estado, en donde todos los ciudadanos puedan participar. Es la única forma en que todos trabajen por el avance de la sociedad en común, ¿ya? Que es uno de los principios de la actualidad, que es el bien común. En este sentido, no podemos permitir, dice lo ilustrado, que una persona tome las decisiones de forma arbitraria, imponiendo su visión, versus un sistema en el cual todos puedan participar, todos puedan apoyar, todos puedan opinar y por ende todos puedan desarrollar un pensamiento que vaya en el bien común. A partir de esto, dice, aspecto 1, ¿se opusieron a las monarquías por considerarlas un sistema basado en la tradición? No, porque hay muchas tradiciones que siguen hasta el día de hoy y no por eso se critica a las monarquías, sino que se critica a las monarquías por su abuso de poder. 2. ¿No existía progreso ni igualdad social? Sí, claramente no existía un progreso porque cada acción que el rey consideraba negativa, la eliminaba. Y no había igualdad social porque nosotros vimos que había una pirámide estamental que era rígida y que por lo tanto, por ejemplo, los propios burgueses que tenían mucho dinero nunca iban a poder participar de la política. Por lo tanto, el aspecto número 2 es correcto. 3. No apoyaban los privilegios que algunos grupos sociales como la nobleza y el clero tenían o algunas instituciones. Claramente sí. De hecho,
dijimos recién que acusaba de negar la participación política a la mayoría de la población porque solo le daba la participación a los privilegiados, cuando todos se ven afectados por las decisiones políticas. Por lo tanto, el movimiento de la Ilustración es la base de los sistemas políticos en los que vivimos en la actualidad. Espero que hayan comprendido este contenido, o espero que le haya servido para ir dándose cuenta de los errores al momento de la evaluación y de ciertos aspectos que deben tomar en cuenta. Nunca olvidar que la historia es muy conceptual, por lo tanto, si hay conceptos que no entienden, usted busque en el diccionario, ya sea en un diccionario de papel como también virtual, que le permita llegar a una respuesta concreta, o consúlteme como profesora. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.